Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, hoy voy a hacer un diagnóstico y una autocrítica general de lo que considero que ha estado pasando con Morena. Y la voy a hacer de la manera, híjole, más sensata posible. Y hay que entender que, pues la sensatez no permite tibiezas ni medias tintas, ¿no? O sea, al final, como siempre he comentado, si se quiere que la izquierda prospere, se requiere de autocrítica. De lo contrario hay un autoengaño y hay críticas, yo diría, que si bien se orquestan desde lo más absurdo por parte de algunos, también hay críticas que son absolutamente válidas y fundamentadas. Y ese es el problema. Que hoy en este fanatismo que por momentos se tiene o en esta falta de comprensión de la política y de su complejidad, se caen en los extremos, ¿no? Se cae en el todo o nada. Y en ocasiones es importante cada cierto tiempo estar haciendo ejercicios de coherencia, de integridad, de autoevaluación, para ver realmente hacia dónde está apuntando, en este caso la izquierda, para ver realmente si lo que se dice izquierda es izquierda, para ver si realmente esto que le llaman morena es todo lo que dicen que es o simplemente ya se quedó siendo un aparato burocrático, una propaganda estatal, eh, y en este sentido el cascajo de una idea que no se materializó. Por eso es importante poner los pies en la tierra para saber en dónde estamos. O sea, esto tampoco implica que, por ejemplo, no hayan habido cosas positivas en todo este tiempo, pero hoy no me voy a enfocar en ellas porque, bueno, para ello ya están los voceros oficiales del eh, gobierno de Morena, que por cierto no siempre hacen eh, pues los mejores desempeños en ciertos cargos que ellos desempeñan, pues se quedan muy a medias. Ya he comentado la misma dirigencia, ¿no? Me parece que se queda muy a medias. Pero para eso ya está la propaganda oficialista y por eso es que es tan necesaria la autocrítica, ¿no? Es necesario empezar a ver realmente cuáles son los alcances, los logros, los aciertos y desaciertos de este gobierno de Morena. Y hoy, insisto, pues en mi caso me voy a enfocar sobre todo en la autocrítica, que no es la que más abunda, ni en los simpatizantes de Morena, ni en los fanáticos de Morena, ni en los funcionarios de Morena, de cualquier índole de funcionario, desde el más base hasta el más alto funcionario de Morena, y sí, hasta la propia presidenta. Así que cuando hablamos de Morena se empieza a complicar mucho porque ya estamos hablando de un monstruo de mil cabezas, o sea, ya no sabemos en dónde empieza y en dónde termina Morena, qué es Morena, y en estos simbolismos abstractos por momentos se ha perdido, insisto, los pies en la tierra, ¿no? Se ha dejado de tener los pies en la tierra, muchos hablan y solamente repiten y repiten, ya sin conciencia alguna, lo que el gobierno, pues, básicamente les ha adoctrinado, sin evaluar, insisto, y ese es el riesgo, cuando empezamos a ser repetidores, y yo no lo soy, pero hay muchos repetidores de Morena, eh, que repiten el discurso oficial,
y se lo creen y se lo cuentan a otros y se autoconvencen y autoengañan y ahí están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Están los oportunistas, están los traidores, por supuesto, están los parásitos en Morena, y está una fauna nociva innegable que existe en Morena y que yo he criticado desde el primer día y desde hace muchos años, y hablo de muchos años, más de 6 años. Y en todo este camino, porque algunos empezaron como que a querer alzar la mano recientemente, pero en todo este camino yo no he visto, desde que estoy criticando que en Morena por momentos hay excesos y tolerancias indebidas, yo no he visto realmente que Morena se haya reformado. Y eso es lo que hoy voy a comentar. Cualquier chairo fanático de Morena me podría decir que soy traidor, que soy de pseudoizquierda, que realmente no apoyo a Morena ni a las izquierdas. Que digan lo que quieran. O sea, al final, como siempre he dicho aquí, la verdad es lo único que impera o lo que intento, lo que más me preocupa es que nos alejamos de la verdad. En este caso no estoy diciendo que mi perspectiva es la verdad, pero tampoco voy a estarle haciendo juego a las incongruencias de algunos que por cobardía o por adoctrinamiento ya no se dan cuenta, ¿no?, del engaño o del autoengaño en el que están. Entonces, primero que nada, pues me resbalan o resbalarían cualquier tipo de crítica que me acuse de ser traidor, porque tendré muchos defectos, el menos que tengo, o uno que no tengo, es ese. Precisamente, de hecho, ese es el problema. Soy un tipo que dice las verdades. Mi verdad. Y eso es lo que realmente me trae problemas. El traidor no tiene ese perfil. El traidor es el que te miente. El traidor es el que se adapta, ¿no? Es complaciente, es de sonrisa falsa, pero de puñalada por la espalda. El traidor es el afín a las hipocresías. En este caso yo no soy. De hecho es lo que a mí me da alergia, es la mentira y la hipocresía. Mi problema es otro. Mi problema en todo caso es que les digo las verdades y les duele. Y a veces eso te crea muchos enemigos que te terminan llamando traidor, aunque no lo seas. Es curioso porque para el traidor es traidor todo aquel que le dice la verdad, ¿no? Pero así no funciona. Entonces, en mi caso, ese no es el problema. Yo no soy ningún traicionero. Soy un tipo irreverente, si se quiere, disidente, que no precisamente se me da lo complaciente, porque nunca, nunca, y de hecho es una de las cuestiones que nunca me han permitido de alguna manera ser partícipe de la política conforme a la gran mayoría se involucra en la política o entiende la política. A mí se me complica mucho entrarle a la política de la manera en que está diseñada, ¿no?, a partir de la lambisconería. Y ese es realmente, si se quiere, mi problema. A mí no se me da la lambisconería, y en la política mexicana, sobre todo, la lambisconería es fundamental para entrar, participar y desarrollarte en la política. Pero a mí no se me da. A mí no se me da ponerme de rodillas, a mí no se me da ser complaciente con imbéciles, con gente que tiene más ego que capacidades. Y en ese sentido es una de las cuestiones por las cuales yo nunca, por elección, he querido participar en la política, además de muchas otras que tienen que ver con temas éticos que hoy mismo vamos a abordar, ¿no? Entonces, bueno, para empezar esta autocrítica a la izquierda, que sí considero que es algo importante que hagamos, que ya he hecho, de hecho yo me la paso haciéndolo, yo llevo, insisto, años, y particularmente en este más bien nuevo sexenio de Sheinbaum,
He estado advirtiendo desde hace meses, ya vamos para, bueno, es que Sheinbaum ya va casi para los 3 años. Desde el inicio de Sheinbaum, prácticamente desde justamente hace 2, 3 años, he estado diciendo y advirtiendo que se tienen que hacer ciertas cosas en Morena y que si no se hacen en Morena, pues se van a pagar muy caras las consecuencias. Y desafortunadamente creo que ya estamos llegando, si no es que ya llegamos y por eso es que estoy haciendo esto hoy, al punto probablemente de no retorno o a un punto ya crítico, a una deadline, ¿no? A un reloj de arena que ya se agotó, a una fecha límite que ya se agotó. Estamos en líneas rojas en este momento, porque creo que ya se dio demasiado tiempo, ya se dio demasiado espacio y no se han hecho los cambios. Y por eso es que creo que ya, si a estas alturas no se ha dado, muy probablemente hacia adelante no se vayan a dar. Y por eso creo que ya hoy mismo puedo diagnosticar, incluso hasta mi propia postura en gran medida, de lo que es el morenismo, que muchas ocasiones se mezcla de manera extraña con el obradorismo. Y aquí es donde las líneas se vuelven muy difusas, porque no sabes qué es obradorismo puntualmente, pero tampoco qué es el morenismo y cómo separarlos o cómo juntarlos, porque aquí se juntan ambos términos y conceptos cuando les conviene y se separan cuando también les conviene, entonces se vuelve muy conveniente el uso o desuso de los términos morenismo, obradorismo. ¿Dónde está la línea, el límite que los divide o el eh, puente que los une, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿qué tan diferente es el obradorismo del morenismo o qué tanto se parecen? Es complicado porque, bueno, en estos sentidos pues es parte de la política, pero creo que sí empieza a ser necesario, así como se habló en algún momento del concepto del peronismo en Argentina, pues empezar a hacer lo propio aquí, ¿no? Con esta pues nueva línea política que sí creo que se empieza a repetir y a perder cierta fuerza porque primero que nada ya no gobierna Obrador y si bien gobierna Sheinbaum e incluso me ha parecido mejor presidenta que el propio Obrador, Claudia Sheinbaum, hasta el momento, obviamente Sheinbaum tiene cualidades que Obrador no tenía y viceversa. Obrador tenía cualidades que Sheinbaum no tiene y es algo absolutamente natural, ¿no? Al final las personas son diferentes, los perfiles son diferentes y siempre he comentado hasta en la independencia, ¿no? A Miguel Hidalgo le tocó iniciarla, a Morelos le tocó organizarla. Cada uno cumple una función de acuerdo al timing y en este caso yo diría nuestra presidenta es probablemente la pieza más valiosa que tenemos en este momento y la menos criticable podría decir. El problema está hacia abajo, todo lo que está hacia abajo de la presidenta Sheinbaum. Y aquí está y surge el problema, insisto, de empezar a ver qué es el obradorismo y qué es el morenismo, porque justamente estas dos cuestiones creo que hasta la propia presidenta Sheinbaum le ha costado trabajo delinear, definir, delimitar y transitar de manera, vamos a decir, lo más tranquila posible ambos senderos o de tratar de ver cómo congenian para no entrar en conflicto. ¿A qué me refiero? Claudia Sheinbaum evidentemente apoya la línea de Obrador. En este sentido es obradorista sin duda, además es parte de la lucha y el movimiento desde los inicios. Hoy que por cierto todos se andan queriendo alzar el cuello y es parte de lo que me parece un tanto repugnante. Cualquier figurilla, ¿no? Que sale, que ya forma parte ahí de Morena, funcionarios, diputados, diputadas, senadores, senadoras o cualquier otra pieza de Morena, es muy cómico y desde mi punto de vista repugnante que hoy salgan y casi en su carta de presentación digan
yo estoy en el movimiento desde hace mucho, de hecho yo estoy antes que otros, casi como si eso los legitimara en automático, como diciendo, yo llevo aquí más tiempo que ustedes. A mí me parece muy patéticas esas posturas que empiezan a tomar algunos no entendidos de lo que está en juego y de lo que está realmente en lucha, y que empiezan a confundir, insisto, parte de lo que siempre se ha criticado, ¿no? El propio Obrador, y en esta línea obradorista, decía, yo lucho por cargos, no por ideales, ¿no? Y yo de hecho creo que esa es la forma correcta de redefinir lo que malentendidamente se tomaba por política en México. En décadas que ya he hecho análisis al respecto, priistas, donde se usaba, se acostumbraba que la política fuera al servicio personal o de los intereses de los privados, a los intereses de unos pocos, y no al interés común, no al interés público, no al interés nacional mexicano. Redefinir el quehacer de la política me parece fundamental, y lo hizo bien en gran medida López Obrador. El problema es la cantidad de buitres que llegaron después de López Obrador a formar parte de Morena, y que en gran medida el propio Obrador tuvo la culpa también de, casi como en un arca de Noé, permitirle la entrada a todo mundo a Morena, ¿no? En esta justificación de que se hace política con lo que se puede, de que los políticos no son santos, ¿no? Y en esta línea, yo diría equivocada, de Obrador, que decía, "Oh, aquí se va a recibir a hombres y mujeres de buena voluntad", algo así decía. Pero al final yo diría, ¿cómo filtras a los hombres y mujeres de buena voluntad? Y tan no los filtraste, claramente, que te llegaron los peores, las peores calañas, hordas de buitres, de cucarachas, ¿no? Y que en gran medida son las que vamos a mencionar el día de hoy. Pero yo, antes de llegar a ese punto, que de entrada, insisto, fue un gran error que Obrador de inicio le permitiera la entrada a todo mundo, a cualquier animal, a Morena. Ahí están los Adanes, los Monreales, etcétera, ¿no? Que hoy vamos a mencionar. Escuchaba hace poco a una diputada que se llama Vianey García, si no mal recuerdo, criticando a medias, ¿no? Como que con, con cierta, vamos a llamarle tibieza, casi casi como temblando de manera muy dubitativa, criticando esa postura de que, y tan lo criticó de manera ambigua y tibia, que ella misma, cuando lo menciona, porque lo menciona en un podcast de Datos Duros, dice, aquí estaba medio mal visto que uno buscara puestos y cargos, porque, bueno, pues algo así como se decía, como se estigmatizó, ¿no? Como si se hubiera satanizado el tema de aspirar a puestos y cargos, porque bueno, como que eso era casi como mal visto, ¿no? Era casi como un gran pecado. Y no dice de inicio quién era el que decía eso, hasta después medio lo menciona, ya cuando habla de Obrador, pero cuando critica eso en realidad está criticando una postura fundamentalmente obradorista, o sea, está criticando en realidad directamente a López Obrador. Claro que ella trata de darle maromas y darle su perspectiva, y decía después que argumenta que todos los espacios se ocupan, que no debe de quedar ningún espacio vacío porque de cualquier manera va a quedar ocupada la silla vacía, y entonces por eso es que pues ella argumenta que se deben de buscar puestos y cargos. Lo que creo que ella no, tal vez no alcanza a entender a profundidad, es precisamente que la perspectiva de la política debe de superar esa ambición vulgar que ella critica, ¿no? Y que a ella no le parece una ambición vulgar, de estar aspirando a puestos y cargos sin más. Hay que entender la política
de manera menos maquiavélica, ¿no? Esta cuestión del fin justifica los medios. Hay quien considera la política o el cargo como un fin. Hay quienes consideran que la política es simplemente acceder a un cargo y ya está, ¿no? Tener una diputación, ser presidente municipal, lo que tú quieras, ser gobernador. Si empiezas a entender que la política, o malentender más bien, como creo que en el caso de Vianney, se reduce a buscar cargos, por más que no quieras ver que hay una ambición vulgar, la hay. Hay una ambición vulgar en simplemente pensar que la política es un medio para acceder a cargos públicos y a buenos salarios, que pues reduce muchísimo pues la esencia que tendría en estos tiempos que tener la política. Precisamente por eso, desde los tiempos priistas nos hemos llenado de tan malos políticos que han mal pensado y mal entendido la política, insisto, pensándola de manera maquiavélica y centrando todo en lo que voy a obtener para mi beneficio personal. Entonces, por más que Vianney García malentienda o malargumente que la política está bien ir por puestos y cargos, creo que no entendió lo más fundamental del propio obradorismo, ¿no? Sí es una ambición vulgar si solamente estás ahí para buscar un puesto y un cargo, es así de simple. Y ya estamos hartos precisamente de esos políticos. Son esas personas, y lo dicen muchos filósofos, autores desde hace tiempo, las peores probablemente, las que van a ser atraídas a esos cargos y a esos puestos, probablemente son las peores personas, las más ambiciosas, las más vulgares, las más ignorantes. Entonces la política se vuelve algo así como un imán de la peor calaña y de las peores personas que hay. Con esto no quiero decir que todos los políticos son calaña, pero la gran mayoría lo son. La gran mayoría de los políticos son fauna nociva. La gran mayoría de los políticos son parásitos y la gran mayoría de los políticos son cucarachas. De todos los partidos, incluido por supuesto Morena. Y son excepciones los buenos políticos. Hace poco yo argumentaba que las personas de oposición, que por supuesto todavía entienden peor la política, o no la entienden de plano, caen en estas formas limitadas y reduccionismos de decir que todos los políticos son iguales. Como lo decía Alejandro Dolina, quien diga que todos los políticos son iguales es casi como decir que todos los libros son iguales, simplemente porque tienen páginas. No puedes decir que todos los políticos son iguales, ¿no? Yo siempre comparo, ¿no? O sea, no puedes decir que Peña Nieto es igual que José Mujica. Y puedes irte así con varios. Yo diría, la política no es mala per se. E incluso, y sin afán de defender a los políticos, diría, por añadidura un político no es malo. Pero sí hay que distinguir entre los buenos y los malos políticos. Y es así como se dividen, así de fácil. Aquí la precisión y la corrección no es que todos los políticos sean iguales, porque es absolutamente falso. Ha habido políticos, aún dentro del ambiente de la política, que han intentado cosas loables, valiosas, que han hecho cambios positivos en sus naciones, con sus pueblos, en sus comunidades. Aquí el problema es, pues básicamente, desde la posición de la ignorancia, justificar y argumentar que todos los políticos son iguales simplemente porque ignoras y porque no tienes un entendimiento, ¿no?, de las cosas. Entonces los políticos no es que sean todos iguales. Si somos un poquito, aunque sea un poquito más preciso, los políticos se dividen en buenos y malos políticos.
así de simple. Y nuestra tarea es tratar de identificar a ambos, tanto a los buenos como a los malos. Y este es el ejercicio que estamos haciendo. Por eso muchos que piensan que esto nada más es como una cuestión de estar criticando por criticar, no se dan cuenta que en realidad es nuestra responsabilidad. Tenemos que estar alertas de quiénes son los buenos y los malos políticos, y a los malos criticarlos y evidentemente despedirlos de la función pública y de actividades públicas en general. Muchas veces se dice, aquel que quiera hacer negocio, tengo amigos, ¿no?, que me lo han dicho, mira, a mí me gusta un buen el dinero, me gusta un buen el billete, ¿no? Y algunos de ellos querían ser políticos y me pareció muy correcta su decisión, porque me dicen, ¿sabes qué? Ahí el problema es que, no sé, o sea, si realmente quieres hacer billete, pues muchos es donde terminan haciendo negocios ilícitos o cometiendo ilegalidades, dinero sucio, lavando, cosas por el estilo. Me dicen, ¿para qué meternos en esos problemas? Mejor pues nos metemos al sector privado y ahí pues al menos hay un poco más de margen. Ahora, eso no quiere decir que en el sector privado todos sean hermanitas de la caridad, pero entendiblemente, por definición, el sector privado está diseñado para lucrar. La función pública, el sector público, no tiene que tener esa visión. El sector público tendría que tener la visión de servir a la sociedad. Obviamente eso es en la teoría. Todo esto es en la teoría, pero al menos en la teoría tenemos que tener claro la diferencia. Y hay quien confunde que el sector público es un lugar para enriquecerse y por tanto para robar, y por eso tantos políticos perdidos participan en la política robando, cometiendo corrupciones, pero aquí lo que no se alcanza a ver es que esa corrupción termina no solo en robos, termina en muerte, y puede terminar hasta en crimen organizado. Entonces el problema es mucho más grave, porque ya no solo no sirvió ese político porque no fue un servidor público. O sea, tú solamente piensas el concepto de servidor público, que ya se malentiende, ni siquiera se entiende. La gente lo dice pero no lo entiende. Servidor público, ahí está la razón de ser de esa gente. Tienen que servir a la gente, esa es su función. Pero a los servidores públicos se les olvida de entrada lo que son. Son servidores públicos, o sea, tendrían que servir a la gente. Y de hecho, pues sus sueldos surgen, y eso lo sabemos todos, de nuestros impuestos. Entonces, de alguna manera, si se quiere ver incluso desde el otro ámbito, vamos a suponer privado, ellos vendrían siendo nuestros empleados. Pero hay tan mal entendimiento de las cosas, incluso las más básicas, que, insisto, hay gente que cree que la política es un camino y una vía para enriquecerse, para hacerse de cargos, de puestos y cumplir todas sus vulgares ambiciones. Por eso me parece muy equivocada la visión de la diputada Vianey, que creo yo malentiende un principio de los que yo diría son válidos del obradorismo. Ahora, quiero que escuchemos, antes de entrar en materia, esta declaración que se dio en una sesión donde, bueno, por ejemplo, este video se llama Porro de Alito se pone violento en el INE. Y consejeros frenan sus groserías. Quiero que escuchemos la declaración de este tipo, que no sé quién... sí, aquí está, mira. Juan Ignacio Gutiérrez, al parecer, creo que es... no, perdón. No sé quién sea, pero es del PRI. No es Juan Ignacio, es alguien más. Pero quiero que lo escuchen con atención. Porque, bueno, son la cara de la desvergüenza estos priistas. Es el caso de Andy López Beltrán. ¿Qué quiero decir, Presidenta? Que hay que revisar los recursos, lo vamos a hacer en la Cámara de Diputados para que tenga suficiencia presupuestal el consejero y que puedan pues, revisar los expedientes de todos los partidos. Yo lo digo desde este lado, específicamente a los señalamientos de Morena. Y insistiré y lo seguiré diciendo, hubo 48 asesinados en el periodo pasado. Es este, que la verdad es que no sé cómo se llame, pero bueno, aquí lo dejo para que sepan a quién me refiero. Y quiero cerrar un poco haciendo una reflexión
para quienes Escuchemos su se reflexión. dicen son los poseedores de la verdad y de la izquierda de este país. Y en múltiples espacios en la Cámara de Diputados, aquí en este Consejo General, he dicho del desvarío ideológico en el que ha caído Morena en muchos tramos. Y uno de ellos es justamente... Aquí, ¿por qué estoy poniendo a este priista que ni sé cómo se llama? Y la verdad es que ni me importa. Priista al fin. Él empieza hablando de desvaríos ideológicos. Bueno, yo diría de entrada el desvarío ideológico que trae el PRI o el PRIAN para juntarse PRI con PAN. Pues yo diría no están en la mejor posición de criticar. Y este es el problema de la oposición que tenemos. No me quiero extender mucho en eso porque lo he explicado muchas veces. El problema no solo son sus absurdas críticas, sino de parte de quienes vienen. O sea, ellos todavía se siguen presentando y ya tengo varios análisis aquí, ¿no? Hablando de cómo el PRIAN es tan cínico. Y hablo del PRI y del PAN, principalmente. Son hipócritas, son mentirosos, son cínicos, porque ellos se presentan como autoridades morales que no tienen, como si ellos hubieran gobernado excelentemente durante todas las décadas que gobernaron. Y desde ahí empieza su gran problema. Por eso siempre he dicho, aquí el gran enemigo de México, no piensen que es Morena, al menos no solamente si es que Morena no les gusta, es el PRIAN. Es que se tenga una oposición tan mediocre, de estos que, insisto, no sé de dónde sacan valor para, incluso el valor para dar la cara, e intentar todavía seguirle viendo la cara a los mexicanos, desmemoriados muchos y otros neonatos recién nacidos, que apenas van llegando al mundo y apenas van naciendo y apenas se van enterando de que, pues, el mundo no se creó cuando ellos nacieron. Aquí el problema es que muchos ven a Morena, y hablo de los más jóvenes, como el peor partido de la historia de México. Sí, amigo, pero es que vas naciendo. Vas naciendo. Para tu gusto, Morena es la peor dictadura que ha habido en la historia. Pero la historia, insisto, no se inventó cuando tú naciste. A ti no te tocó vivir en el 68, el Tlatelolco, y tampoco te tocó Acteal, tampoco te tocó Ayotzinapa. Entonces, tampoco te tocó toda la mal llamada guerra contra el narco de Calderón. O sea, aquí el problema es que muchos están pensando, porque es lo único que les ha tocado vivir, que Morena es el peor gobierno de la historia, cuando, insisto, pues apenas van naciendo, ¿no? Entonces, aquí el problema de inicio es que estos tipos empiezan a hablar de desvaríos ideológicos. Pero yo diría, ¿por qué no te ves en un espejo? Quien sea, como sea que se llame, el priista este. Pero eso es recurrente con toda la oposición prianista, no solo con él, con todos ellos. El intentar acallar las voces de quienes... Intentar acallar las voces. Empiezan a argumentar, insisto, sin recordar que ellos eran los primeros que con balas, no olvidemos la época de la guerra sucia priista, no olvidemos incluso el propio caso de Ayotzinapa, no olvidemos que a Aristegui la censuraron, literalmente le apagaron el micrófono, ya hasta a Aristegui se le olvidó también, pero es cuando no entendemos bien, los que sí tenemos memoria, de qué carajos hablan. Por eso estos tipos hay que tener mucho cuidado cuando los escuchas, porque están mintiendo todo el tiempo. No he podido pasar de un segundo de este tipo y cada segundo miente. No llevamos ni un minuto. Y me van a decir, pues déjalo hablar, pero ¿cómo vamos a dejar de hablar a un mentiroso que en teoría, ojalá, así se le detuviera cada que mienten? Porque está la historia, están los datos, hombre. O sea, estos tipos se están inventando unas chaquetas mentales y se crean unas mentiras y unas narrativas que luego simplemente repiten, pero que no están basados en nada, que no están contrastados en hechos históricos. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado al escucharlos, porque hay gente que sí se las cree y que sí se las traga, las mentiras prianistas todavía hasta la fecha. Con distintas formas quieren hacer oposición. Quienes quieren acallar a aquellos que de distintas formas quieren hacer oposición. Y para este tipejo priista, obviamente me imagino que las formas que ocupan sus porros, como Mancilla,
pues son formas muy viables, muy correctas, muy decentes. Y me imagino que es para lo único que les alcanza, ¿no? Para la violencia, porque el cerebro no les alcanza evidentemente para otra cosa. Para lo único que les alcanza es para comportarse como primates. Y eso ellos lo consideran, o sea, básicamente la aplicación de las reglas y el del orden básico, ellos lo consideran ya, una represión. Cuando son ellos los provocadores y los violentadores. Hay que tener cuidado, insisto, con estas formas tan perversas en que estos tipos, que desafortunadamente son los políticos de México, terminan siendo supuestos representantes de los ciudadanos mexicanos. Antes protestaban en las calles, ahora se oponen a que se hagan protestas. Hoy cualquiera puede salir a hacer protesta. Y esto es muy chistoso, pero a la vez bastante lamentable e hipócrita que venga, insisto, de un priista, de un partido que se dedicó durante décadas a realmente ser la dictadura perfecta o gobiernos absolutamente autoritarios que llegaban a sacar al ejército mismo y poner francotiradores en edificios para tirarle a los estudiantes. Este tipo es de ese partido. Por eso es sorprendente el nivel de cinismo e hipocresía que tienen y que padecen. Es grotesco, es repugnante escuchar estos tipejos, como este que les acabo de mostrar. Es verdaderamente repugnante escuchar a tipejos como este. No sé ni cómo se llamen ni me interesa. Las calles. Quienes entraron a caballo al Congreso hoy quieren silenciar a la oposición. Entonces empiezan a vender como mártires, ¿no? Como hermanitas de la caridad. Quienes antes se dedicaban a incendiar pozos petroleros. Escuchen. El líder moral de la izquierda, Andrés Manuel, de la izquierda que hoy está gobernado, Andrés Manuel López Obrador, hoy se indignan porque un joven valiente en el Senado de la República confronta al oficialismo. Un joven valiente. ¿Saben a qué joven valiente? Joven valiente se refiere este imbécil, claramente, ¿no? Al porro de Mancilla. Al cadenero golpeador ese de Mancilla, que es un guarro. Imagínate cómo están estos imbéciles, ¿no? Están pa'l perro. Y ya nada más quería que escucharan eso. Este tipo defendiendo al porro, a sus porros. Es que el PRI nunca ha cambiado y nunca cambiará. Y esperemos, yo vengo anunciándolo desde hace tiempo, la esperemos próxima desaparición del PRI. Pero no solo del PRI, del PRIAN, porque son más o menos lo mismo, son igualitos. Pero imagínate el nivel de cinismo al que caen estos tipos. Al nivel de hipocresía. Defendiendo como un mártir y comparando, perdón, pero ahí sí hay niveles, ¿no? Comparando a Mancilla, el porro golpeador del PRI, que no sabemos, nadie se explica qué está haciendo en el Congreso de México. No me acuerdo si es diputado o peor aún senador, no sé qué sea, pero lo que sea, no sabemos qué carajos está haciendo ahí. Y yo no me explico qué carajos sigue haciendo ahí después de tantos eventos violentos que el tipo ya debería estar preso. Ah, pero es que tiene fuero, ¿no? Pues aplíquenle el desafuero. Ya que tanto lo están queriendo comparar con López Obrador. A mí sí me... Y parte ahora sí de lo que nos va a llevar a la crítica con Morena, porque no olviden que hoy se trata de la crítica contra Morena, aunque obviamente no puedo dejar de criticar al PRI y al PAN, porque también hay que saber comparar. Entre Morena y el PRIAN me sigo quedando con Morena, pero para allá vamos. El PRIAN está verdaderamente... Y todavía no me explico por qué no está ya extinto. Está en peligro de extinción desde hace tiempo. Hoy solamente se están humillando y haciendo el ridículo. Pero además, aquí el problema es que se están manteniendo estos ineptos, ignorantes, hipócritas, cínicos, sinvergüenzas,
miserables con nuestros impuestos. A mí, por supuesto que me ofende estar manteniendo estos engreídos imbéciles con nuestros impuestos, golpeadores, violentadores. El Porro Mancilla creo que hasta representado a las juventudes. Puta madre, esperemos que no, porque si así están los jóvenes ya valimos madre. Y lo que no me explico es por qué Mancilla no está preso. Y es parte, insisto, de la crítica que sí digo, por momentos también el gobierno, ya que tanto lo están criticando de dictadura y de gobierno autoritario, pues bueno, pues yo diría, pues ya si los están criticando, pues aplíquenselas y cállenles la boca y ciérrenles el hocico y métanlos preso, porque meterlos preso ahora van a decir que es represión. No, amigos priistas, me equivoqué, perdón, amigos, ni muertos, y ni a la esquina. Ignorantes priistas, que jamás hablo de los políticos, serán mis amigos, y menos estos, porque, por cierto, no puedo decir que todos tampoco, todos los priistas son así como estos. Todavía podría decir, hay dos que tres con trabajos que puedes rescatar, pero estos son los peores priistas. De hecho, yo diría, la gran mayoría de los priistas, ni cómo defenderlos de la historia. Pero estos, ya de plano es el exceso. Y aquí es donde, insisto, yo no me explico qué es lo que siguen haciendo y por qué el gobierno le sigue permitiendo este tipo de abusos lamentables, sin duda alguna. Así que vayamos entendiendo que hay diferencias y no menores. Este tipejo comparando a Mancilla con López Obrador, que porque López Obrador que incendió pozos. Ah, qué tipo, ¿no? De entrada poniendo en el mismo escalón a Mancilla que López Obrador, ya de entrada te dice todo. Por más que te caiga mal Obrador, no los puedes poner en el mismo escalón. Y tampoco puedes comparar peras con manzanas cuando Obrador, y eso creo que es innegable, ni sus opositores lo criticaban por ello. Obrador fue un luchador social desde muy joven, en Tabasco, sí. Y no puedes comparar las razones y las causas sociales que defendía Obrador por los intereses perversos por los que contratan al Porro de Mancilla. No puedes comparar en ese sentido a un luchador social como Obrador que a un porro golpeador como Mancilla. Pero así están estos, ¿no? De ridículos. Ya ni siquiera llegué a ponerles, porque este video más adelante sale precisamente este tipejo, el golpeador de Mancilla. Ya ni siquiera lo pongo, como para qué. Aquí lo único que quiero decir es que hay diferencias, incluso ahora que voy a criticar a Morena, que no se confunda. Hay años luz de distancia entre lo que es el PRIAN y lo que es Morena. Aún con las críticas que haré de Morena, por eso también quería empezar haciendo esto. Claro, Morena tiene autocríticas que hacen falta, pero si comparamos a Morena con el PRIAN, pues por supuesto que Morena tiene mucha mayor capacidad y calidad moral que el PRIAN. No hay comparación, no hay punto de comparación. Así que quería empezar diciendo esto porque a veces se confunde, ¿no? Y la gente cuando, por ejemplo, no pueda llegar a hacer una autocrítica a la izquierda o a Morena, en automático el switch de la gente es, critica a Morena, entonces apoya al PRIAN. No, al menos en mi caso no aplica. Yo no soy de estos que anda penduleando, ni siendo chapulín. No ando ni penduleando, ni chapulineando, ¿no? O sea, al final yo soy de izquierda y en este sentido, insisto, la crítica a la izquierda se hace con la intención y la necesidad y la urgencia a veces de simplemente hacer autocrítica, precisamente para no parecernos a la derecha y no terminar como la derecha. O como estas malos remedios de quién sabe qué cosa, que este tipo empezó diciendo la incongruencia ideológica. Bueno, para hablar de incongruencias ideológicas, véanse en un espejo los prianistas, ¿no?
que ya no sabemos ni qué son, si izquierda, derecha, o sea, al final el PAN, ¿qué es? Si es, no creo que sea de izquierda, pero tampoco es del todo de derecha, eso lo han criticado hasta los libertarios argentinos, ¿no? Esta tibieza, estos blandengues que no son ni de un lado ni del otro. Y luego el Partido Revolucionario Institucional, que desde el nombre tiene la gran incongruencia de cómo combinas la revolución y la institución, pues no nos vengan a hablar de incongruencias. Y luego un PRI que se combinó con el Partido Revolucionario Democrático, pero también con el Partido Acción Nacional, que es un partido de accionistas en teoría, no porque generen acción, es porque es un partido de accionistas, de empresarios, de corporativos, de la Coparmex, etcétera. Pues ustedes explíquenme cómo se combina entonces el agua y el aceite. Este imbécil que habla de incongruencias ideológicas, insisto, pues que primero se vean en un espejo los prianistas, ¿no? Están perdidos. Ahora, izquierdas, hablemos de Morena, que tampoco es así que tú digas la izquierda, por más que tenga una política social, pero al menos tiene eso, que es por lo que algunos seguimos apoyando a Morena, por su política social, sus políticas de inclusión social, etcétera, que sí distinguen a Morena, el aumento de los salarios mínimos, los servicios enfocados sobre todo en pues tener mayor alcance social, el transporte público, este tipo de redes integradas de transporte, etcétera. O sea, ha habido, y aquí quiero resumirlo en breve, ha habido sin duda ciertas cosas que hacen que Morena se distinga de sobremanera de otros gobiernos, sobre todo evidentemente de los sexenios preanistas. No implica que Morena sea perfecta, pero sí hay que reconocer al César lo del César. Hay que reconocer que Morena ha intentado y en muchas ocasiones ha logrado aplicar y cumplir las promesas de su política social. De entrada, y solo con esto creo que habla demasiado, el hecho de que se hayan sacado, si no mal recuerdo, a 10 millones de la pobreza en el sexenio de Obrador y que ahora con Sheinbaum se profundice y se mejoren servicios y haya planes, el Plan México, haya planes en muchos aspectos, en política, en seguridad, en economía, habla de que, insisto, hubo un cambio y que es notable y que no es menor. Así que con esto, ahora sí dando un contexto previo, empiezo ahora sí la autocrítica necesaria que no se hace en Morena. Empecé, y que quede claro, reconociendo que hay cambios por los cuales Morena se distingue del prianismo moribundo, perverso, miserable, sinvergüenza y cínico de los gobiernos anteriores. Ahí de entrada hay una gran diferencia, que el PRIAN no está ni cerca de Morena. Ahora, Morena, con todos los logros que ha tenido, en muchos aspectos, tiene pendientes importantes que son los que voy a abordar en este momento. Ahora sí empiezo. Como ya comenté, creo que hoy no se trata de protagonismos. Hoy no se trata de ver quién llegó primero al movimiento para ver qué tan relevante es. Yo estoy comentando esto desde, básicamente creo que desde por ahí está uno de mis primeros videos. No recuerdo si fue en el 2012 o en el 2018, y como sea, son muchísimos años. Cuando justamente estaba yo hablando de la posibilidad de que el PRIAN, antes de que existieran todas estas oleadas de youtuberos y demás, ahí está mi video, ahí está mi análisis que hice en aquellos años. Muchos nos tocó ir a marchas desde entonces, etcétera. No necesito, en mi caso personal, estar como compartiendo mi camino en parte de lo que también terminó siendo este movimiento, sino que caería básicamente en la contradicción misma. Aquí no se trata de estar diciendo quién llegó primero y quién llegó después. Aquí se trata de ver quién realmente está aportando. En el momento en que haya llegado, no importa, antes o después. Si llegaste apenas, bienvenido. Pero bienvenido siempre y cuando realmente estés comprometido, como empecé diciendo, con el proyecto, con las convicciones. Incluso eso ya es, creo que hasta demasiado pedir, pero como lo decía Obrador,
con los ideales y no con los cargos ni con los puestos. Si traes eso, bienvenido. Si vienes aquí para hacer algo a favor de México, bienvenido. No importa cuándo hayas llegado, o sea, aquí nadie sobra. A menos que hablemos de los que, por su mal comportamiento, por su falta de ética, por su corrupción, terminan sobrando. Entonces, esta arrogancia de algunos que yo estuve primero en el movimiento, soy fundador o fundadora del movimiento, yo fundé Morena, ay no, qué horror, ¿no? O sea, este dogma se está distorsionando horrible, porque ahora ya empieza a aparecer como que los profetas y los discípulos del discípulo del Mesías, ¿no? Que dicen, a ver, yo toqué a López Obrador alguna vez y López Obrador me tocó a mí, ¿no? O sea, hay que tener cuidado porque si se empieza a dogmatizar esto, ya de por sí está bien distorsionado, se va verdaderamente a descomponer por completo. Entonces, cuidado con el dogma, ¿no? El ecosistema de la izquierda se está volviendo muy lamentable, sinceramente, y ya llevo rato criticándolo. No solamente los políticos, también los youtuberos de la izquierda, que siempre he llamado los mercenarios de la izquierda, así como he criticado a los mercenarios de la derecha o de la prensa corporativa como Ciro Gómez, Loret de Mola y todos estos, Joaquín López Dóriga. También he criticado a los de la izquierda porque no son tan distintos. Cuando he criticado a Pedrero, y hoy no voy a repetir las razones, me refiero a eso. Hay que tener cuidado porque se les está dando demasiado poder a tipos como Pedrero, que en algún momento estaban apoyando a Adán Augusto, y que como ahora cambió el viento, pues ya no le queda de otra que tener que simular o disimular que apoya a Sheinbaum, cuando hasta le escribió un libro a Adán Augusto, que es un impresentable, por cierto. Y que por si fuese poco, ya en este poco rato que lleva como siendo popular, porque se ha obsesionado él mismo para ser popular, casi obsesivamente queriendo ir a la mañanera cada domingo, Pedrero, con tal de obtener seguidores y likes, pues el tipo apoyando a su candidato al nuevo Poder Judicial como Gutiérrez Priego, ¿no? Que desde entonces lo vengo criticando bastante. Así que hay que tener cuidado. Porque por momentos también hay un gatopardismo, hay un oportunismo y un cinismo de todos estos buitres oportunistas que llegaron a Morena con la única intención de conseguir beneficio personal y simulando que son de izquierda. Y de esto hay una horda tremenda, ¿no? Insisto, fue un arca de Noé. O sea, hay una cantidad de gente en Morena que está ahí por conveniencia, y eso se va a convertir en un gran problema, pero en todo el ecosistema. Por eso hablé, no solo es en el tema de los políticos en Morena o políticos de Morena, sino todo el ecosistema. Hasta youtuberos que están transmitiendo desde sus perdón, sus la canela, piel canela, se me fue la canela, se me fue chueca. Desde sus improvisados estudios. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que estar muy avispados porque estamos llenos de caballos de Troya en Morena. Y que, por cierto, y antes de empezar, que quede claro, porque lo he dicho siempre, yo no milito en Morena, ¿no? Para aquel que vaya a pensar que yo formo parte, no, nunca he querido formar parte de Morena, ¿no? No milito en Morena. Y ya incluso puedo decir estoy pues dudando un tanto mi apoyo hacia Morena, tengo que ser muy franco, ¿no? Está por ahí, vamos a decir, a prueba, realmente, ¿no? Así como decir soy simpatizante de Morena convencidamente, no. Tal vez en otro momento, en este momento ya tengo más dudas que certezas con Morena. Y es parte de lo que estoy comentando el mismo día de hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo el ecosistema de izquierda, de esta supuesta izquierda que apoya a Morena,
en México ya es lamentable. Tanto, insisto, políticos, estos supuestos youtuberos, tiktokeros o periodistas de izquierda. Ay, hay muchos que son muy insufribles porque son verdaderamente, pues, fanáticos, son super chairos, todo lo ven bien de Morena, todo aplauden de Morena, no ven ninguna crítica, o sea, está desde esos fanáticos chairos, o chairos fanáticos, hasta los que están ahí como muy extraños, como he criticado también a Hernán Gómez, ¿no? Muy raro, ¿no? El tipo se la pasa ahí en las mesas, o se la pasaba, porque creo que ya salió del aire este, ¿cómo se llama? Luis Cárdenas, ¿no? Creo que es que hay dos Luis Cárdenas, si no mal recuerdo. El tipo que se supone que es de izquierda, pues se la pasaba ahí tomando el cafecito con Luis Cárdenas y también con este, el cuñado de Calderón, creo que es Zavala, no me acuerdo cómo se llama, Ignacio Zavala, ¿cómo se llama? O sea, ¿qué haces sentado con estos impresentables? Yo no me explico. Un Hernán Gómez que también criticó la reforma judicial. Y aquí insisto, y hasta yo mismo estoy de acuerdo y coincido en parte, no se trata de aplaudirle todo a Morena, pero pues entonces, si vas a estar en contra de lo más fundamental o sustancial del proyecto de Morena, pues entonces no apoyas a Morena, como me parece que siempre ha sido también un caballo de Troya Hernán Gómez, como muy amarranavajas en el sentido más preocupante, porque bueno, el tipo tiene un cierto alcance, porque también se empezó a hacer una fama como pedrero, ¿no? Saliendo a entrevistar gente en la calle y exhibirla, lo cual siempre me ha parecido también patético del estilo de Hernán Gómez. Al final sabemos que en el prianismo abunda una gran ignorancia, pero como que ya burlarte de la gente así como que yo nunca lo he hecho, ¿no? Así como ponerle cara a, creo que no tiene, no me parece muy ético, sinceramente. Y por otra parte, además lucrando con eso, ¿no? Obteniendo likes a partir de estarse burlando de la gente. Pero bueno, es el Facundo malo, dicen por ahí, ¿no? Porque es hermano de Facundo, by the way. Pero recientemente, incluso cuando saca su libro este de Scherer, que después el propio Scherer ya saca su propio libro, digo, puta, pues imagínate qué tan adelantado está Hernán Gómez en la traición, o en ser un traicionero, que él mismo pues adelantó los chismes de la farándula política, ¿no? O sea que yo digo, a ver, hombre, pues deja que fluya y ya en algún momento alguno de los participantes y actores sacará su verdad. Como ya en el caso de Scherer, parece que hasta el propio libro de Hernán lo animó a sacar el suyo. Y yo diría, hay que tener prudencia porque, a ver, somos humanos. El gran problema de la política en cierta medida es que la política es tan imperfecta porque pues al final está aplicada por humanos, que no somos perfectos. Todos tenemos errores y todos tenemos defectos. El problema es cuando se empieza a perder el camino y el sentido, ¿no? De un proyecto político. Y yo creo que hay que ser muy prudentes y tener muy buen discernimiento para saber qué cosas sí valen la pena criticar y cuáles no. Yo con esto no estoy diciendo que todo lo que yo digo es lo más valioso y relevante, pero sí evito lo irrelevante. O sea, evito lo más posible lo irrelevante. Hoy incluso voy a hacer un popurrí y un remix de las cosas que, pues, insisto, pues ya se vienen acumulando para hacer, ya diría, uno de mis últimos diagnósticos del estatus de Morena, que vengo ya anticipando y advirtiendo, insisto, desde hace muchos años. Desde hace años estoy diciendo, si Morena no redirecciona y corrige el camino, se va a perder. Y creo que por ahí ya va Morena, ¿no? Es curioso porque el morenismo se está alejando por completo del obradorismo. Este morenismo que tanto habla de Obrador, como empecé hablando de la propia Vianey García, que por cierto no es la más criticable, pero yo no coincido con su forma de ver las cosas, ni la política mucho menos. Claramente ella no se ve que le haya preocupado ser diputada. Y claramente tiene un privilegio en ese aspecto. Y claramente no sé si esté al nivel de ser una diputada, ¿no? Al nivel del sueldo y de lo que se supone que representa, porque por momentos creo que también, pues no sé si muchos de los que terminan tomando esos cargos estén a la altura del cargo, incluso del cargo. Ya olvídate de los ideales. No estamos inventando aquí
revolucionarios, ni soñadores, ni figuras históricas cada domingo, ni cada mañana. La pregunta entonces más mortal es, ¿realmente esta gente está a la altura de su propio cargo? O sea, ya que estás hablando de los cargos, Vianey García, ¿realmente tú estás a la altura de ser diputada federal? ¿O también te quedas corta? Y ese es el problema en el que estamos hoy. Que incluso en la función pública estos servidores se están quedando, pero súper cortos y están siendo súper mediocres y por tanto están afectando y dañando muchísimo al movimiento, a eso que le llaman Movimiento de Regeneración Nacional, acá, also known as Morena, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a Hernán Gómez, pues están muchas de estas figurillas que dices, pues ¿de qué lado estás, brother? ¿No? O sea, ¿estás de un lado, estás del otro? ¿O qué onda? ¿Quieres ser amigo de todos? Si quieres ser amigo de todos, y si quieres ser amigo de todos, pues vas a terminar siendo amigo de nadie y muy probablemente un traicionero en potencia. Y siempre he hablado que Hernán Gómez a mí me genera suspicacia porque no sé si lo que él elige como temas más trascendentales son los más importantes. Y algunos yo diría simplemente el tiempo hará que caiga por su propio peso y la verdad en algún momento saldrá. Pero aquí la cuestión es, yo no me explico cómo Hernán se siente con la autoridad de estar sacando los trapitos al sol, tanto de... Es que está su libro, ahí está su libro, está sacando trapitos al sol, que de alguna manera terminan embarrando a Morena o hasta López Obrador y a Julio Scherer y bueno, se vuelve un problema. En fin, cada quien. A eso es a lo que me refiero, que el ecosistema de la izquierda en México que apoya a Morena, pues es lamentable y está, yo diría, en decadencia, ¿no? Lo único rescatable en este momento, desde mi punto de vista, curiosamente, es Claudia Sheinbaum. Realmente lo único rescatable que hoy tiene Morena, si se puede hablar así, es Claudia Sheinbaum. O sea, para mi gusto es lo mejor que queda, porque de ahí en fuera, entre políticos, chairos pro Morena, simpatizantes fanáticos de Morena, entre delfinas, entre Adanes Augustos, Ricardos Monreales, Noroñas también, que por momentos digo se están descomponiendo. Y mira que a Noroña yo no lo criticaba tanto, pero ahora en su ejercicio del poder, qué horror. Porque aquí hay otro problema. No es lo mismo claramente ser oposición que ya ser parte de la estructura formal de los gobiernos, ¿no? Ya estar dentro del poder. Y esto es algo que se ve que les cuesta a muchos, porque claramente, y esto no debería de causar tanta rareza, al final es obvio, alguien puede ser muy buen opositor, pero una cosa es ser opositor y otra cosa es gobernar. Una cosa es ser opositor y salir a marchar y otra cosa es ser administrador. En este sentido, una cosa es ser opositor y otra cosa es ser y formar parte de la administración pública. Por eso yo también he criticado muchas veces a Noroña. Noroña ya quiere ser presidente como si gobernar una nación sea así de fácil como aprender a nadar o andar en bicicleta, ¿no? O sea, no es así de fácil, ¿no? Y él está, como muchos otros, subestimando sus capacidades, sobreestimando más bien sus capacidades con Dunning-Kruger, sobreestima sus capacidades y piensa que pues de una va a poder, las puede todas básicamente Noroña en cuanto sea presidente, ¿no? Siempre he dicho, a ver, ¿por qué Noroña no va más o menos por el camino que han ido todos, como Marcelo Ebrard, como la propia Claudia Sheinbaum? Ellos ya al menos gobernaron la Ciudad de México antes de aspirar a la presidencia. Y muy convenientemente Noroña, también en ciertas ambiciones vulgares que tiene, pues él se quiere saltar ese paso. O sea, Noroña dice, pues yo no necesito probarme en la administración pública, yo no necesito probar que soy buen administrador y ese es un gran problema. Porque Noroña yo siempre le he reconocido, es muy bueno en tribuna, pero una cosa es que seas bueno en tribuna y otra cosa es que seas un buen gobernante y buen administrador público. Y ahí es el problema que padecen muchos de Morena en sus ambiciones vulgares, insisto. Ahí te explicas tal vez por qué Obrador tampoco era tan cercano a Noroña, aunque Noroña se ponga de tapete con Obrador, siempre Obrador marcó una distancia con Noroña. Y hay por ahí hasta ciertas
evidencias de por qué lo hacía. Pero Noroña por momentos se exhibe solo, y sí exhibe de manera muy desesperada su ambición. No sé si sea porque sienta que por la edad se le está acabando el tiempo y que ya tiene que ser, o sea, yo creo que hay que tener cuidado porque Noroña, no por leer muchos libros, no por ser bueno en tribuna y por tener una buena oratoria, y no por una de las cosas que yo siempre he reconocido de Noroña, pues básicamente les dijo todas sus verdades a Gerardo García Luna. Es algo que creo que le ha generado una admiración válida y justa a Noroña, porque sí, se atrevió a decir cosas que nadie se atrevió a decir más que él, cuando todo estaba en contracorriente, cuando ya todo es un día soleado, como es que estos descerebrados prianistas viven en una realidad pues bastante sesgada y distorsionada, en una realidad alterada, que dicen que hoy todo es dictadura, pues no se dan cuenta que hoy es un día soleado en comparación a otros sexenios panistas o priistas. Hoy el gobierno de Sheinbaum es un día soleado, es un paseo por el parque en domingo con tu perro. Es la cosa más tranquila. Hubo quienes tuvieron el valor de decir las cosas en tiempos donde realmente sí te podían meter una bala en la cabeza. Así que es lo que sí le reconozco a Noroña, pero lo que le critico, pues es lo que acabo de mencionar. O sea, no te saltes pasos, Noroña, no te creas tan especial y no sobreestimes tus capacidades, que puede que probablemente no las tengas. O al menos demuéstralas, ¿no? O sea, si quieres gobernar el país, pues demuestra que puedes gobernar una ciudad, un estado, y haz más o menos pues la carrera política que han hecho otros. ¿O por qué Noroña se va a sentir con más privilegios que Claudia Sheinbaum o que Marcelo Ebrard? En fin. Ahora, insisto, el partido se está contaminando, desde mi punto de vista. Se está volviendo muy... se está enmarañando. Insisto, el ecosistema de izquierda se está contaminando entre Adanes, entre Monreales, entre Noroñas, entre Delfinas. Delfina. Madre santa, Delfina. A Delfina es una de las que más he criticado. Y claro que les estoy dando la lista de todos los que critico, ¿eh? O sea, para que se entienda, porque pues de eso iba esto, ¿no? Siempre, de hecho ya hasta así les llamo, ¿no? En Morena hay muchos delfines y delfinas, ¿no? De estos que andan, justamente de todos estos que he hablado, ¿no? Que andan por ahí nadando de muertito, ¿no? Así como que esperando a ver en qué momento les dan un puesto y un cargo. Aunque no tengan capacidades, aunque no tengan facultades, aunque no tengan ideales, aunque no tengan principios, aunque no tengan éticas ni morales, ahí están, delfinas y delfines en Morena esperando un cargo. Y por eso es que acuñé ese término a partir de Delfina Gómez, que me parece, entre varios errores que tuvo Obrador, uno de esos errores tiene nombre y apellido, se llama Delfina Gómez, que siempre critiqué esta insistencia y obsesión del Obrador, y sí, de López Obrador, el incriticable para los chairos. Hay que criticarlo, por Dios, insisto, pues en qué clase de dogma o secta político-religiosa estamos. Yo hice incluso análisis el mismo día que dejó el gobierno Obrador de los 3 errores de AMLO, y faltaron más, por supuesto, en la lista. Pero uno de esos errores, insisto, se llama Delfina Gómez, y esta cuestión de Obrador, que no sé si era su madrina o por qué la traía para todos lados y la quería meter en todas partes. Primeramente cometiendo el error de, no me acuerdo qué fue antes o después, creo que fue primeramente que la quería meter de gobernadora en el Estado de México, no queda, claramente. No me acuerdo ahí si estaba la opción de también poner a Encinas, no me acuerdo cómo estuvo, sinceramente. Pero después el problema es que la metieron a la Secretaría de Educación Pública. Metieron a Delfina Gómez, que, y no me quiero burlar de más, pero hasta en ocasiones sabíamos que le costaba trabajo hablar. Con elocuencia, hilar ideas, palabras, la metieron a ella, maestra de primaria, si no mal recuerdo,
Y yo diría, híjole, pues qué mal que la maestra de primaria por momentos pareciera que le hizo falta terminar la primaria y la secundaria y puede que la preparatoria. Te dabas cuenta que en su misma forma de hablar decías, híjole, bueno, si esa es la maestra, ¿cómo estarán? La maestra de primaria, híjole, ¿cómo estarán? En fin, la metieron nada más y nada menos a ella en la Secretaría de Educación Pública y ahí sí es donde cayó de mi desgracia. O sea, cayó en mi desgracia también porque básicamente a mí algo que siempre comento, más que la política me importa la educación. Me tomo muy en serio la educación porque he visto las virtudes y los logros concretos de lo que representa tomarte en serio la educación, invertir en la educación. Lo he visto en países que nos superan por mucho. Vayan a China, dense una vuelta, váyanse a Corea del Sur, vayan a Japón y se darán cuenta que lo que están viendo, toda esa tecnología, toda esa infraestructura, no se crea de la noche a la mañana. Detrás hay planes educativos muy ambiciosos de largo plazo que terminan resultando en ese avance, en ese desarrollo, en esa industrialización que, por cierto, México tiene pendientes enormes. No hemos terminado de generar nuestras industrializaciones, llevamos décadas de retraso, de rezago, y todavía no terminamos y ya vienen nuevas como el tema de la inteligencia artificial. Entonces, si no te empiezas a tomar en serio la educación, tu país no tiene futuro, es así de simple. Y cuando vi que a Delfina la pusieron ahí, dije, Madre Santa, Dios ayúdanos, ¿no? Bueno, no bastó eso para que después, de nuevo, no conforme López Obrador con poner, para mi gusto, a una figura incompetente y mediocre a cargo de la Secretaría de Educación Pública como Delfina Gómez, pues después todavía la puso a ser gobernadora del Estado de México, que es lo que hoy es Delfina Gómez, y que alguien me diga dónde está Delfina Gómez porque no la hemos visto en todos estos años. Ahora, aquí quiero hacer algunas precisiones porque, por ejemplo, y es donde hay ciertas contradicciones, donde tenemos que reconocer lo bueno y lo malo, para no caer en ninguno de los dos extremos fanáticos. Yo reconozco ciertas cosas que se han hecho en el Estado de México. Menciono nada más una, que muchos prianistas en su fanatismo ni siquiera son capaces de reconocer. Lo que empecé diciendo. Estoy criticando a Morena, pero si me ponen a Morena a elegir entre Morena y el PRIAN, me quedo todavía muchas veces por mucho y por mucho con Morena. Y doy un ejemplo puntual de lo que pasó, por ejemplo, en el Estado de México, con un periférico y una rehabilitación y remodelación del periférico, toda esta autopista que va desde la México-Querétaro hasta lo que conecta con la Ciudad de México, que durante años, durante décadas estuvo olvidado, parecía un campo minado, un campo de golf, donde básicamente estaba plagado de baches, de hoyos, de pavimentaciones verdaderamente lamentables, pues fue hasta este gobierno de Morena que rehabilitaron todo periférico, toda la autopista, toda la vía rápida del periférico que, insisto, conecta desde la México Querétaro hasta la entrada de con la Ciudad de México, lo cual es sorprendente que nunca se haya hecho y nunca se haya invertido en ello, lo cual por supuesto ahorra tiempos de viaje, ahorra daños en los vehículos, ahorra el tráfico, porque evidentemente cada bache aumenta el tráfico en la ciudad, que es de lo cual todos nos quejamos, y en este sentido, pues hace los trayectos más rápidos, porque pues básicamente nos dieron una infraestructura que merecíamos como ciudadanos que han estado pagando sus impuestos durante años. Pero ¿quiénes vinieron a hacerlo? Morena. Y ojalá los prianistas lo entiendan y no lo olviden. Porque eso que apenas hizo Morena, en muy poco, creo que en meses, debieron de haberlo hecho los prianistas en años y nunca lo hicieron. Al contrario, parecía ya un... Es que el Estado de México hasta así se le ha llamado un establo de México. O sea, es increíble que esté tan olvidado cuando está al lado de la Ciudad de México, cuando es precisamente el periférico el punto y la vía de entrada que conecta la ciudad más importante del país y el Estado de México, que por cierto no es pobre porque genera bastante,
O sea, es un estado rico en el sentido de que hay muchas empresas en el Estado de México. El problema, hay muchas empresas incluso transnacionales. O sea, aquí hay fábricas de todo. Toda esta área del Estado de México hay una enorme cantidad de áreas industriales. Y no olvidemos que en el Estado de México abarca hasta Toluca. El problema es la pésima calidad de gobiernos que había tenido entre priistas y panistas. Por eso el Estado de México siempre ha sido prianista. Y los ciudadanos borregos nunca reclamaron eso a esos gobiernos. Es lo curioso, ¿no? Ahora sí todo le reclaman a Morena, pero estos prianistas se la pasaban votando por el PRI y por el PAN y siempre les hicieron, ahora sí que, de chivo los tamales y les vendieron gato por liebre. Increíblemente, ¿no? Un Estado de México que además es el bastión priista, por cierto, ¿no? Todo el grupo Atlacomulco y todo esto, vamos, es del Estado de México. Entonces, simplemente reconocer, ha habido avances que en gobiernos prianistas nunca hubieron, gracias a Morena. Pero aquí estoy hablando, eso es su deber, o sea, eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Muchas gracias, porque también se agradece que lo hagan, pero es lo que tienen que hacer, o sea, ellos tienen que hacer porque ellos tienen el dinero de nuestros impuestos que tiene que ser aplicado. Así tendría que ser el funcionamiento de los buenos gobiernos. Más allá de eso, hago la separación. Se puede reconocer los aciertos. En este caso, pues incluso le toca a ella, a Delfina como gobernadora, pues representar esos logros, ¿no? Obviamente en coordinación me imagino con presidentes municipales, porque obviamente este periférico abarca municipios. Sin embargo, aquí a quien estoy criticando es a Delfina. Incluso yo diría, pues Delfina seguramente tiene una cantidad enorme de asesores, que a veces pasan desapercibidos, pero que suelen terminar siendo ellos los que gestionan este tipo incluso hasta de decisiones o... Entonces aquí lo que estoy criticando es esta manera de estar colocando piezas, no sé por qué, a fuerza, como Delfina, como si no hubiera mejores candidatos, mejores perfiles, mejores propuestas, como si no hubiera mexicanos y mexicanas con mejores capacidades, mejores alcances, mejores proyectos. O sea, aquí lo que me preocupa de Delfina, así como reconozco, por ejemplo, una buena obra pública, ¿por qué Delfina no aparece? ¿Por qué Delfina aparece como tan escondida? ¿Por qué se desaprovechan estas plataformas que ya quisiera cualquiera un domingo, cualquiera, para hacer política? Porque no nada más se queda en estar arreglando baches y podando árboles y dando servicios públicos, que de hecho ya para eso están esas dependencias, o sea, ya para eso se gestionan a sí mismos y saben lo que tienen que estar haciendo. Un gobernador está para más. Un gobernador está incluso para influir o poder influir la política nacional. Por ejemplo, ¿por qué al final es más visible Samuel en Nuevo León? Porque entiende, no estoy diciendo que sea el buen ejemplo. Hay mucha frivolidad en la manera de hacer política de movimiento ciudadano, ¿no? Eso no hay duda. Lo único que sí entiendo que ellos entienden y lo hacen de mejor manera es entender la plataforma que tienen y la utilizan como deberían de utilizarlo los políticos de Morena como Delfina. Insisto, no importa que sea Nuevo León, puede ser cualquier otro estado, tienes que aprovechar. Y no es nada más hacer proselitismo y propaganda a tu favor, es una cuestión de tener una idea de qué propones para, no solo para tu estado, puede que hasta para la nación. Es una manera también, tendría que ser para apoyar al proyecto nacional, para apoyar a la presidenta, por ejemplo. Y si salen ciertas cosas, también ser pues allí como una bolsa de aire que sirva de contención para los golpes, para el partido, para el proyecto, pero no lo hacen, no aprovechan en nada esto. Insisto, son políticos con limitaciones importantes porque no tienen, no sé, como sueños, como convicciones reales, como mayores alcances, mayores visiones, que no precisamente caigan en ambiciones vulgares.
tiene que ver con qué más quieres para el país o para tu estado o para tu comunidad. Y tienes que aprovechar la plataforma que tienes, insisto. Y no pasar de noche como parece que está pasando Delfina, que pasarán 4 años y nunca la vimos salir. Y por momentos ya no sé, por ahí me decían, y les comentaba a algunos, es curioso porque con Delfina ya no sé ni qué querer. Ya no sé si quiero que salga o que no salga, porque ya no sé qué es peor. Ya no sé si es peor que esté escondida o que peor que vaya a salir y estar haciendo el ridículo. Entonces puede que pues hasta prudentemente mejor que no salga y que ahí se quede, ¿no? Ese es el problema de tener delfines y delfinas, ¿no? Que no están dando el ancho. Ahora, hablando de delfines y delfinas, pues el problema es que no nada más Delfina Gómez es el problema. Hay muchos gobernadores de Morena que no solo no están dando el ancho, están siendo corruptos, están siendo mediocres, malos gobernantes, por tanto están haciendo malos gobiernos en sus estados. Y ahí están las facturas que podrá llegar a pagar Morena, y miren que se los estoy diciendo en agosto de 2026. Nos vemos en 2027. Todo esto se puede llegar a acumular y se les puede llegar a cobrar una factura a Morena muy alta y pagar el precio muy alto, y están tan confiados. Además, sin entender el contexto de riesgo en el que estamos, que he explicado muchas veces, el contexto geopolítico quiere influir, intervenir en México y quiere afectar a nuestro país. Y en este sentido, si se duermen en sus laureles, vamos a perder y va a perder el país. Entonces, que no se confíen con que ya tienen todo ganado y asegurado en el 2027 porque viene difícil. Ya vimos lo que está pasando en el mundo y en el continente y en la región de Latinoamérica particularmente. Ya vimos cómo hay un ascenso de la derecha, cómo ya se perdió a Chile, Argentina, Colombia, y esperemos no próximamente se pierda Brasil, porque ahora mismo Lula está pues jugándosela. Pero insisto, no hay que confiarse porque, por cierto, si pierde Brasil, yo diría próximamente ya perdimos todo, ¿eh? O sea, nos quedamos solos y eso va a ser muy complicado y muy peligroso para nuestro país, para México. Así que suerte para Lula, por cierto, próximamente, ¿no? En sus elecciones. Ahora, bueno, seguimos. Desde hace mucho estoy comentando que hace falta un maxiproceso. Y esto es una de las razones por las cuales yo estoy empezando ya a no apoyar del todo a Morena, porque, y aquí sí puedo incluir hasta la presidenta, no sé si no han hecho este maxi proceso. Cuando he hablado de maxi proceso no solamente tiene que ver con criminales, sino que tiene que ver con políticos, incluidos políticos de Morena, que seguramente hay peces grandes de Morena que no han querido tocar. Y en este sentido, pues no lo han hecho. Insisto, este maxi proceso que llevo proponiendo desde hace tiempo, y no sé si no lo han hecho porque no han tenido voluntad política. O sea, no sé si no lo han hecho porque no han querido, en este sentido, no han tenido voluntad política, o no han podido, pero como sea, esto va a salir muy caro. Más allá de que no hayan podido, no hayan querido, por no tener voluntad política, el hecho de no hacer un maxi proceso, el hecho de no limpiar el partido, que también llevo advirtiendo desde hace mucho tiempo, limpiar el partido de Morena, hacer una especie de casi purga, ¿no? O sea, insisto, purgar y limpiar de corruptos, de incompetentes, de oportunistas, de buitres. Todo esto va a salir muy caro, ¿no? Porque hay puro oportunista en el 2027. Hay que entenderlo. O sea, hay que entender qué tienes adentro. Hasta para la propia presidenta Claudia Sheinbaum es peligroso. Hay muchos que desde adentro de Morena le quieren cortar la cabeza a Claudia Sheinbaum. Y eso, insisto, por eso que se entienda la autocrítica. O sea, uno no se esperaría que en la autocrítica, pues al final estoy defendiendo hasta la presidenta. Pero, pues se tiene que limpiar a Morena. Y yo creo que ya vamos tarde, ya van tarde. Se va a poner grotesco el 2027 y acuérdense de lo que les estoy diciendo un año antes. Se va a poner grotesco el 2027. Van a salir toda una desbandada de traidores, de doble caras, de hipócritas, de gente que ya se cansó de Morena y de repente van a meterse a otros partidos o fundar hasta otros partidos. O sea, va a ser una cosa
Luego, obviamente, pues se van a aprovechar los Salinas Pliego para, o los perfiles como el de él, pues para echarle más leña al fuego, ¿no? Evidentemente, se va a poner grotesco. Pero aquí me estoy refiriendo desde Morena, sobre todo. Entonces creo que ha habido un exceso de tolerancia en Morena, ¿no? Como decía por ahí algún priista, han sido tolerantes hasta excesos criticables, desde mi punto de vista. Han sido tolerantes hasta excesos criticables y creo que este es el exceso que estoy criticando el día de hoy. Esto lo que genera al final, en algunos que podemos o pudimos llegar a ver, a confiar, haber confiado en este proceso, pues es cierta desilusión, cierta decepción. Por eso es que mi apoyo no es así una garantía, esta prueba, y así tendría que ser el de la mayoría, ¿no? En este sentido, creo que esto que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, en este momento, y quiero ser muy franco, este movimiento ya no se mueve. Este movimiento se estancó. Este movimiento se descarriló. Es así. Hoy lo que queda es un cascajo muy extraño de cuestiones abstractas, palabras vacías, que repiten, ¿no? Los repetidores del régimen, los chairos fanáticos, pero ya no significa nada. Cuando se habla de transformación, ¿de qué se habla? ¿Para qué y hacia dónde es la transformación? Hoy creo que hay una transformación que quedó ahí como concepto, pero ya es una transformación sin sustento, porque ya no sabemos si topó con pared y si esa transformación ya dejó de significar lo que inicialmente se pretendía, que por cierto Obrador nunca del todo, conceptualmente ni siquiera, terminó de definir exactamente a qué se refiere con transformación, más allá de que habló de las previas transformaciones que había sufrido la vida pública de México, como le gustaba decir. Ok, ya se había una primera, una segunda, una tercera y la suya es la cuarta, ¿no? Pero ¿hacia dónde va su transformación? ¿Cuál es el sustento y sustancia de su transformación? ¿Cómo la define? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son los sueños de esa transformación? ¿Cuáles son las materializaciones, los aterrizajes, las aplicaciones de esa transformación? Son cosas que ya no definió López Obrador. O sea, lo dejó muy ahí en el aire, muy abstractamente hablar de la cuarta transformación, que hoy todos hablan. No, yo soy cuarta transformación, no, ese es 4T, no, tú no eres 4. Bueno, ya todo esto, ¿qué es la cuarta transformación? Es la pregunta original. Y es válido decir, a ver, se empezó con una idea. Yo siempre creí esto, o sea, es válido que Obrador la proponga, pero con el tiempo se tiene que ir dándole forma a esa idea para irla aterrizando concretamente. Ahora, ¿podemos comparar un cambio con una transformación? Pues yo ya he hecho análisis al respecto. No es el primero, si me contestan que sí, porque me van a decir, pero es que sí ha habido cambios. Yo digo, sí, sí ha habido cambios. Pero entonces vamos a comparar los cambios con una transformación o una transformación desde mi punto de vista que tendría que ser en ese sentido mucho más profunda y con mucho mejor base. ¿Por qué? Porque incluso si me dicen que sí, o sea que cambio es equivalente o es igual a transformación, pues entonces Obrador no es el primero que habló de cambios, porque el primero que incluso en su campaña habló del cambio es hoy. Era Vicente Fox. Hoy. Cambio hoy. El problema de Fox, que todavía en ese caso y en su caso en particular está más limitado, en todo aspecto, Vicente Fox, es que se puede cambiar para bien y se puede cambiar para mal, o se puede simular un cambio, como el gatopardismo que sufrió el propio panismo, que hasta Denise Dresser escribió un libro en aquel momento, Denise Dresser, que hoy es antimorenista, opositora, aunque no lo acepte y aunque lo niegue, aunque no lo admita, Denise Dresser es opositora, aunque ella diga que es politóloga, activista y
es opositora. En su libro en aquel momento, El País de Uno, que por cierto se los recomiendo, es un buen libro, el de Denise Dresser, de aquel tiempo, habló de esa simulación, ella misma, como politóloga del ITAM. Ahora, yo creo que lo que conceptualizó Obrador como transformación no se limitaba a un cambio. Transformación, aunque no lo definió, creo que sí tiene que abarcar algo más profundo, más cuando comparó su transformación, o sea, la cuarta transformación, con las tres previas, que por cierto, pues entre ellas está hasta la revolución. O sea, estás hablando de procesos muy profundos, políticos, sociales, que afectan el destino del país y el rumbo del país. En ese sentido, él quiso situar en ese nivel de relevancia su transformación. La pregunta hoy, y que se tiene que ir contestando conforme avanza la historia, es si esa transformación alcanzó a ser transformación, cuánto plazo y tiempo le vamos a dar a esa transformación para que empiece a verse, porque no podemos decir que esa transformación la vamos a esperar toda la vida. Tiene que empezar a tener criterios, yo diría, más prácticos. Tal vez no ponerle KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, casi como de vamos a ver las evaluaciones de desempeño. No, pero sí debemos de empezar a ver señales. ¿En qué puntos a favor se cumple la transformación de Obrador desde mi punto de vista? En que la política social sí dio un giro. Puede que ni siquiera sea del todo izquierda morena, porque hay que entender, el capital privado sigue imperando en México, de España, de Estados Unidos. La inversión extranjera, los capitales extranjeros siguen dominando México en gran medida, pero sí hay una política social que no existía, es inédita. Sí ha habido un cierto grado de redistribución. Sí, de entrada se han sacado a 10 millones de personas de la pobreza. Sí hay programas de política social, en general, desde jóvenes hasta adultos mayores. Ese tipo de cosas, yo diría, son las palomitas y las cosas muy admirables y reconocibles de eso que incluso yo creo que ya no es más solamente que un cambio menor, sino que puede empezar a ser parte de esa transformación. Y hoy tenemos una presidenta que creo que, como empecé diciendo, cuando Obrador deja el poder, que por cierto muchos peronistas decían que se iba a aferrar a la silla y que iba a ser un Chávez 2.0 o un Maduro, al final, como siempre pasaba, pues Obrador les cerró el hocico y les cayó la boca a todos los peronistas perdidos. Claro que nunca reconocen sus errores, de todas esas cosas que acusan y que avientan la piedra y después esconden la mano y se esconden porque ya después no se hacen cargo de sus declaraciones, pero Obrador en la misma acción ya hasta el momento les ha callado la boca, realmente sí se retiró de la vida pública. Hoy la presidenta gobierna y ya pues yo diría, se consolidó perfectamente en el gobierno. Hoy yo siempre he dicho que prefiero incluso a Sheinbaum que a Obrador, me parece más inteligente. Es de origen de la academia. No me iba a ir por ese otro lado que luego le quieren criticar, que yo mismo lo he comentado. Tampoco se puede dejar de comentar, si es un factor importante que yo mismo he analizado, la ascendencia judía, pero en este momento, que incluso a veces algunos quieren criticarla por ahí, Sheinbaum ha demostrado ser una buena presidenta, muy competente, muy admirable incluso, tanto adentro como afuera de México. En este sentido, fue muy inteligente la decisión, ¿no? La transición de poder que a veces se complica, porque hoy, pues como hasta el propio Obrador decía, Claudia viene corregida y aumentada, me van hasta extrañar, pero además se evitaron los problemas, ¿no? A veces que surgen de la transición y fue, insisto, una decisión muy inteligente, Claudia Sheinbaum. Muy estratégica, diría yo. Sin embargo, y si bien creo que Sheinbaum ha estado gobernando y haciendo una buena política nacional, una buena estrategia, por momentos incluso aquellos que dicen es que Sheinbaum no es tan carismática como Obrador y como por qué tendría que serlo. A mí me gusta más el estilo de Sheinbaum. Es más práctica, es más concisa, es más inteligente, responde de manera directa, ¿no? O sea, no evade. Es muy inteligente realmente Sheinbaum, eso es innegable. Es
De hecho, hay que ser muy sensatos. Es más inteligente que Obrador y a mí me gusta más que sea más inteligente, o en otras palabras, yo prefiero que sea inteligente a que sea carismática, si quieres, ¿no? Eh, y en este sentido, pues no se pueden esperar las mismas cualidades. Al final, Sheinbaum incluso se le puede llamar, así como les gusta a los peronistas, podría venir siendo Sheinbaum la tecnócrata de Morena. Pero no quiero tampoco reducirlo a una técnica, porque Sheinbaum creo que tiene una cualidad humana también, empática, que ha demostrado no ser indiferente, como lo eran los prianistas. Es que a los prianistas ya se les olvidó todo. A los prianistas ya se les olvidó que sus presidentes los veían una vez al año dando una conferencia de prensa perfectamente bien armada donde no se aceptaban preguntas de la prensa, y aunque se hubieran aceptado, había un pacto de silencio, porque obviamente era la prensa corporativa mercenaria que estaba casi a sueldo con tal de no criticar a los gobiernos y los sexenios prianistas. Así que no nos vengan, no me vengan con que básicamente pues ahora estamos viviendo en la dictadura, ¿no? Ese es el nivel de cinismo de esta gente, insisto, que se quiere inventar la historia a partir de mentiras. Entonces, bueno, hoy la duda pendiente es, ¿seguimos generando una transformación? ¿Hacia dónde va la transformación? ¿Qué implica la transformación? Pero lo único que aquí yo simplemente critico dos cosas. Estamos en riesgo de que la transformación, insisto, ya quede estancada, más aún cuando tienes tan malos políticos en Morena, y si no se reforma Morena y limpia Morena de los malos políticos morenistas, esto va a agarrar muy mal sentido. Y segundo, siempre critiqué al propio Obrador que si realmente quería una verdadera transformación se tenía que enfocar en la educación para tener una base sólida, porque si no la transformación termina siendo muy endeble y en cualquier momento cualquier cambio hacia otra vez regímenes como el PRI o el PAN te tira eso que pensaste que era una transformación para que al final quedara todo igual. Entonces, si bien yo creo que no hay un gatopardismo en este caso como sí lo hubo con Fox, cuando supuestamente hubo esta transición democrática, ¿no? Del PRI al PAN que tanto le celebraron a Fox, pues al final ahí hubo un gatopardismo que precisamente dio nacimiento al PRIAN, porque PRI y PAN eran exactamente lo mismo y lo descubrimos con Fox y con Calderón. Acá no creo que alcance para acusar a Morena que hubo un gatopardismo, pero sí que hay un riesgo de que se pierda el sentido, significado y la dirección de esto que le llaman, dirección me refiero a tener una dirección, un sentido, de esto que le llaman transformación. O sea, está el riesgo de que haya una pérdida de sentido, de significado y de valor de la propia transformación o de esto que le llaman la cuarta transformación. Yo creo que esto se tiene que estar evaluando de manera constante y permanente, ¿no? Cada tiempo estar diciendo, a ver, ¿hacia dónde va esto? Porque si no, si se queda ahí como un concepto inerte en el espacio y en el tiempo, como una nube abstracta de, ay, la cuarta transformación, y todos siguen hablando de la cuarta transformación, pero ya no sabemos qué es, pues entonces se va a perder todo. Y se va a perder el sentido de eso que se concibió como una cuarta transformación para terminar de significar nada y de, por supuesto, transformar nada. Hoy sí empiezo a ver riesgos de una transformación, como decía, sin sustento, sin una base sólida, porque la educación no está bien, y eso gracias, entre otros y otras, a los errores de delfines y delfinas. Hace falta una autocrítica pertinente en espacio y tiempo, y en tiempo y forma, o en 2027 Morena morderá el suelo. Insisto, por eso es que hago esta autocrítica, ¿no? Porque se tiene que hacer en el espacio y tiempo pertinente. Ya cuando se ahogó el niño, ya para qué tapas el pozo, se tiene que hacer antes. Y muchos en Morena, pero también afuera de Morena, que se llaman simpatizantes de Morena, incluidos youtuberos, están siendo muy amables con Morena, les está temblando la voz
y todo lo demás para criticar a Morena porque no quieren perder seguidores, porque no quieren quedar mal con el gobierno. Insisto, ese es el problema cuando se esclavizan a sí mismos en no poder hablar con libertad, por más que se vendan como los supuestos periodistas youtuberos de la nueva ola como Manuel Pedrero. El problema es ese, ¿no? Que no haya verdaderas convicciones de gente que sí quiera tomar a Morena como un vehículo, pero no como el fin. Aquí el fin, para los que tenemos una mayor convicción, es ver a México próspero, justo. Y pues en estos tiempos de invasiones e intervenciones, soberano, libre y en paz, por supuesto. Ese es el verdadero fin, que queremos un país con todo su potencial, no solamente viviendo en el miedo de que vamos a resolver el día a día, a ver cómo salimos. No, 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 hay que pensar más allá. Queremos un México que aproveche todo el potencial que tiene y que todo mundo ve en México, hasta nosotros como mexicanos lo vemos, pero todavía no terminamos de aprovechar. Así que ese es el verdadero fin. Que Morena en este momento es el vehículo, esa es mi manera de explicar de alguna manera pues mi apoyo, que está así hasta cierto punto condicionado y a prueba, mientras Morena siga cumpliendo ese fin. Espero ahora sí me haya explicado, porque hay gente que como que se limita mucho a quererte etiquetar de si eres morena o no morena, si estás a favor o en contra, todo o nada, cerrar filas, esas conceptualizaciones que por momentos hay que cuestionar. ¿Cerrar filas para qué? ¿Para que protejan a Dan Augusto y a Ricardo Monreal y a muchos impresentables? ¿A delfinas y delfines? No, gracias. No, gracias. Tampoco yo voy a tener una fe ciega, ni que fuera parte de la borregada. No nos ofendas. No me ofendas. No me ames, como diría por ahí. Entonces, aquí el punto es, ¿cuál es el fin mayor? Pues que México ya lo es, siga siendo un gran país. Ese es el fin. Si Morena es el vehículo que nos lleva a ese fin, adelante. Pero si no, entonces Morena ya no nos sirve. Y hay que entenderlo así. Hay que, insisto, cuestionar esto que ya todos toman por asegurado, ¿no? En inglés dicen take it for granted, ¿no? O sea, no lo tomes así ya. Hay que seguir cuestionando. Pero lo más relevante, ¿no? No nada más estar haciendo chismes de lavadero que les encanta a muchos porque vende y porque es lo que luego más viral se vuelve, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ya vamos terminando. Insisto, se tiene que hacer esta autocrítica pertinente en espacio y tiempo, en tiempo y forma, o en 2027 Morena lo perderá todo, o bastante. De momento, insisto, hay que evaluar desafortunadamente el pésimo desempeño de muchos gobernadores y gobernadoras de Morena. Rocío Nale, si no mal recuerdo, pues fue la que desde el inicio estuvo cometiendo errores brutales, ¿no? O sea que es lo que yo decía con Noroña, que seas buen político no asegura que vayas a ser un buen gobernador o un buen administrador público, ¿no? No hay que confundir eso y Rocío Nale, pues bueno. Como muchos otros y muchas otras que, insisto, han dado pues mucha vergüenza en su forma de gobernar, ¿no? Entonces tenemos tanto gobernadores, tenemos y funcionarios de Morena y gobernantes de todos tipos de cargos, ¿no? Desde presidentes municipales hasta gobernadores, alcaldes, etcétera. Aquí lo que se está repitiendo que se supone que no se tenía que repetir y donde se supone que no iban a ser iguales, y es algo que sí ha decepcionado mucho por parte de Morena, es que hay muchos de estos funcionarios de Morena, gobernantes de Morena, pues con privilegios, muchos protegidos, muchos consentidos del morenismo. Eso no se tenía que repetir. Bueno, de entrada el propio Andy, que ahora anda ahí precisamente desvisado, son parte de esa
burocracia morenista que en teoría tanto criticaban. Ahora son consentidos, protegidos, etcétera, mimados. Esta reforma judicial para crear este nuevo poder judicial, yo espero que vaya teniendo más celeridad, porque hasta el momento no siento, hasta el momento, que hayan hecho nada relevante. Y yo creo que ya pasaron meses como para empezar a funcionar con cosas de carácter y de relevancia nacional. Hay una dirigencia patética en decadencia, claramente, que yo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Incluso aunque cambiaran a Luisa María y pusieran a la nueva, pues seguimos en las mismas, más o menos. Pero con Luisa María, pues yo la vengo criticando desde hace tiempo, pues por sus desempeños mediocres. Y a Andy, pues no se diga, ¿no? Andy, un impresentable, lo he criticado también muchas veces, no es ni la sombra de su padre, ¿no? O sea, Andy al final es un desubicado, irrelevante, intrascendente. Eso es lo que es Andy. Poco competente, cero carismático y poco inteligente es Andy Beltrán, Andy López Beltrán. Y la verdad es que me da igual, nos da igual y nos tendría que dar igual qué es lo que pasa con López Beltrán. Y la verdad es que, claro que hay intenciones políticas con todo ese tema de las visas, pero aquí lo más lamentable es que Andy Beltrán esté tan desubicado, perdiendo tanto el piso, que le esté preocupando más ese tema que ponerse a, pues, hacer algo por el país, aprovechar su posición política y hacer algo más que estar haciendo berrinches con Estados Unidos. La verdad, cada vez exhibe más este tipo, que termina siendo también un tipejo. Y qué lamentable, ¿no? Que no haya podido seguir al menos un poco del ejemplo de su padre. Insisto, no es ni la sombra de su padre. Y yo entiendo que para esos casos, ¿no? Donde tienen padres que son como tan importantes, históricos, está documentadísimo en la historia, ¿no? Ha habido de todo, desde deportistas, ahora en este caso políticos, rockstars, donde sienten, imagínate el hijo de John Lennon, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, creo que sí tiene un hijo, ¿no? O tuvo un hijo. Eh, es entendible que muchos hijos que tuvieron padres que se vuelven figuras globales o nacionales, pues se les complica por momentos hacer su propio camino. Hay hasta películas de eso, ¿no? Pero tampoco te pases, Andy, ¿no? O sea, vamos, si no vas a ser otra figura histórica, pues tampoco seas una tan repugnante, ¿no? Tan grotesca, tan lamentable. Entonces yo creo que aquí el problema es que Andy, que por cierto, lo más que salió a dar de declaraciones públicas tan brillantes, y qué bueno que ya se calle mejor, en su podcast que tenía con Luisa María, que siempre dije que eso no iba a tener, no iba a jalar, pues su declaración más importante fue que no le dijeran Andy. Entonces desde entonces lo vengo criticando porque te das cuenta de que Andy lo que más padece es una desubicación tremenda, y el problema que tiene es que no tiene claras las prioridades. O sea, el problema de Andy es que no tiene claras las prioridades. Y por temas prioritarios tienen otros que parece ser que nada tienen que ver con México, que no tienen que ver con crear un proyecto, con ponerse a lo mismo que criticaba de Delfina. Tienen espacios y plataformas donde podrían aprovechar tanto, podrían llamar a hacer causas sociales, hombre, proyectos políticos, o sea, que se les acaban las ideas. Pero no lo hacen. No organizan, no quieren ser visibles, parece que quieren pasar de noche, o sea, pero sí quieren tener ciertos privilegios del poder, eso sí, son los primeros en levantar la mano. Entonces, pues yo diría, mira, en una de esas hasta se lo merecía este tipo, ¿no? Lo que le pasó. Y lo lamentable, más allá de lo que pueda ser criticable en las formas, lo lamentable es Andy como tal. O sea, ese es el problema aquí, ¿no? O sea, cómo además se pone a reclamar de tú a tú al gobierno de Estados Unidos, diciéndole qué hacer al gobierno de Estados Unidos.
ahí sí me parece ya perder el piso por completo, ¿no? Este tipo, este tipejo de Andy Beltrán, que insisto, tiene muy equivocadas y desubicadas sus prioridades, se pone a dar órdenes, creo yo, él sintiéndose en su grandilocuencia misma como muy importante, cuando no sabemos exactamente qué haya hecho y para mi gusto, aunque muchos dentro de Morena lo defiendan, que es muy buen operador y no sé qué, pues según yo ya está perdido elecciones que él mismo ha organizado, así como operador político tampoco sirve, entonces no sabemos de qué sirve, porque creo que ya hasta lo estaban castigando cuando lo mandaron a Villahermosa, Tabasco. Entonces, vamos a ser muy sensatos, Andy no sirve para nada, ese es el problema, y no nos sirve para nada como figura política ni como un heredero político de López Obrador, algo similar a lo que pasó con el hijo de Colosio, ¿no? O sea, terminan, y mira que hasta Colosio se ve, el hijo, se ve que le echa un poco más de ganas al Movimiento Ciudadano y no me gusta Colosio, el hijo de Colosio está muy lejos de su padre también. También me parece doble moral, mediocre y demás, pero como quiera le echa más ganas. O sea que el problema con Andy es de plano, creo que tiene la realidad muy alterada. Y el tipo es un impresentable, ¿no? Esperemos nunca se le vaya a ocurrir porque entonces sí, más que bien va a ser mal. En querer de la noche a la mañana ya querer ser presidente de algo en Morena porque imagínate que mañana quiera ser presidente de la nación, dices, cuéntame otro chiste, ¿no? Bueno, ese es el problema, ¿no? La dirigencia Morena, pa'l perro. Eh, y en este sentido, pues ¿qué más? Reafirma mi diagnóstico, este movimiento se descarriló. Estos son los síntomas simplemente de un movimiento de regeneración que ya no regenera nada, que ya no se regenera ni a sí mismo y que ya perdió el sentido, se está descarrilando. Y aquí por eso creo que Sheinbaum empieza a tener una responsabilidad puntual precisamente porque es la única figura rescatable, es la única que tiene la autoridad política y moral para volverlo a encarrilar un movimiento que se descarriló. Es tal vez la única que tiene esta legitimidad para hacerlo, lo que no sé si quiera y si tenga la voluntad política y el tiempo, porque creo que ya va tarde Sheinbaum y también siento, y es tal vez la única crítica que tengo con ella, siento que está siendo muy laxa, muy permisiva, hasta niveles intolerables y criticables con muchas figuras dentro de Morena. No sé si es por miedo, no sé si es porque no quiere tener represalias o consecuencias, porque ella también entiende que ella está en riesgo, hombre. Pero yo creo que tiene que tomar el camino sobre todo de pues empezar a tener cierta mano dura al interior del propio partido, porque si no de todas maneras ellos la van a traicionar. O sea, ellos nada más están esperando el tiempo correcto, como un Ricardo Monreal o como un Adán Augusto, como cualquiera de estos. Puede que hasta el propio Andy, ¿no? O sea, ahí no sabes cómo van a estar las lealtades, porque es política y porque evidentemente hay muchos que adentro están simulando apoyar a Sheinbaum, pero en realidad no lo están. Adentro y afuera, ¿eh? Así que pues yo diría, Sheinbaum se está tardando y puede que ya a estas alturas, porque ya precisamente por eso estoy haciendo este análisis, ya es tarde para actuar. Por eso es que yo insistía en la importancia del maxiproceso, porque eso le iba a dar mucha fortaleza política e incluso se podría estar quitando un poco de este asedio y de este acoso, de esta insistencia del gobierno de Estados Unidos por hacer algo cuando sí, tal vez quienes pudieron haber dado el primer paso y tener la iniciativa, y en eso sí creo que el gobierno de México debió de hacerlo, tiene que hacerlo, y debió de hacerlo desde hace mucho, e insisto, desde hace mucho tiempo yo vengo diciendo que la iniciativa tenía que venir del propio gobierno de México para corregir a sus propios gobiernos y gobernantes, que hoy son principal y mayoritariamente Morena, porque si no iban a terminar convirtiéndose en lo mismo que criticaron, iban a terminar siendo más de lo mismo. Y así ocurrió desafortunadamente, y por eso tenemos cierto mal sabor de boca algunos, ¿no? Evidentemente con Morena. Entonces, hay un problema porque, insisto,
hasta la dirigencia se revela, ¿no? Siendo muy mediocre, con un Andy, con una Luisa María que pues ha sido mediocre e incompetente en síntesis en todos sus cargos, sin importar dónde la pongas, con todos estos delfinas y delfines que ya hablé, Adanes, Monreales y Noroñas, todos lamentables, ¿no? Delfinas y delfines, Adanes y Monreales, alcaldes y Noroñas, todos lamentables. Cerramos entonces. La limpia es urgente, esta limpia que propuse, y desafortunadamente nunca ocurrió. Y al parecer no ocurrirá, porque esa es la tendencia, al parecer no va a pasar. Y todos esos errores son áreas de oportunidad que los enemigos de México, tanto internos como externos, aprovecharán. Y al final, eso será culpa en gran parte de la negligencia de Morena. Así que bueno, este es mi diagnóstico sobre el estado de Morena, el estatus actual. Me parece, como ya mencioné, se tiene que actuar. Yo creo que ya es tarde, y de hecho creo que ya no actuaron, o sea, esto ya se va a quedar así. Y por eso es que sí tengo que decirlo desde ahora. Si no hay acción y si Morena se queda así, desde hoy digo, y lo digo sí, así de simple y así de firme, desde hoy dejo de apoyar a Morena. Y es así. Insisto, porque para mí lo más importante es México, no Morena. Morena de momento y por un tiempo pudo servir de vehículo, pero si ese vehículo se descarriló, se contaminó, se corrompió, entonces ya no me sirve ese vehículo, porque ya no hay autocrítica, ya se terminó convirtiendo en un Frankenstein, en un monstruo, donde no se están juzgando a sí mismos, y hablo de juzgar realmente, o sea, de que vayan a la justicia los que tengan que ir a la justicia. Pero no solo adentro, tampoco afuera. Cuando tienes un porro como Mancilla que lo dejan hacer lo que quiera, entonces a mí ya no me está representando Morena. Y lo digo así de claro y de firme. Hoy no me está representando Morena, o eso que los morenistas entienden por morenismo, hoy a mí ya no me está representando. Ahora, de momento y en sentido práctico, pues mientras esté en una boleta Morena y el PRIAN, pues desafortunadamente, en la praxis más incómoda que tiene un ciudadano de elegir entre dos malas opciones, seguiré optando Morena porque sigo pensando que Morena tiene cualidades mucho mejores que la distinguen del PRIAN. Pero que eso no haga y vuelva conformista Morena, porque es de lo que se están aprovechando para dormirse en sus laureles y no hacer nada, porque ya se les está agotando el tiempo y serán probablemente las últimas ocasiones en que yo vote por Morena realmente, sobre todo por el contexto geopolítico actual. Pero si sigue así, dejaré de votar claramente por Morena. Es así de simple, aunque esté Morena en una boleta electoral. Entonces aquí lo que quiero decir es que Morena se tiene que reformar. Si no se reforma, si no se corrige, lo dejaré de apoyar. Es así de simple. Y yo creo que no hay nada de traición en esto, porque yo, insisto, no soy un fanático de una secta político-religiosa donde solamente tengamos que cerrar filas y decir que todo que sí y aplaudir como focas descerebradas, porque entonces te convertirás en un fanático, como muchos que padece el propio Morena, que no se dan cuenta que esos fanáticos, lejos de ayudar a Morena, la perjudican también. Entonces, no, aquí tratamos de tener un pensamiento libre, de no ser utensilios de nadie y tampoco ser traicionados por nadie, porque si bien yo no traiciono, tampoco permito que nadie me quiera traicionar o abusar de nuestra confianza o de nuestro apoyo, insisto, en algo que ya se termina convirtiendo en un dogma incuestionable que nadie se atreve a criticar. Así que bueno, esas son mis condiciones y las dejo aquí un año antes del 2027 que ocurrirá las elecciones en México. Yo estoy viendo un muy mal panorama por parte de Morena, estoy viendo una Morena en decadencia, estoy viendo un partido que ya no me representa, que su dirigencia está verdaderamente, pues como va Morena, también en decadencia y verdaderamente sin sentido, sin conciencia, sin rumbo, sin inteligencia, sin ética. Tampoco ya me representa Morena.
Así que bueno, hasta aquí la crítica. Y pues suerte para Morena, porque insisto, si siguen así, Morena dejará de existir también. O al menos de inicio, empezará a perder todo lo que alguna vez tuvo.